Sean todos muy bienvenidos a otro episodio de Pop People, el lugar donde nos encontramos para ver y escuchar gente. Gente que hace, gente que pasa a la acción, gente que inspira. Nuestro invitado de hoy es psiquiatra, el doctor Felipe Batistella. ¿Todo bien, querido? Todo bien, Ana. Todo bien, Alex. Una alegría estar acá con ustedes. Qué bueno que hayas aceptado nuestra invitación. Querido, antes de que empecemos, quería hacerte una preguntita. ¿Qué? ¿Te resulta molesto? Algo molesto del día a día. Lo que me molesta bastante es el ruido, ¿viste? Muchas personas hablando al mismo tiempo y eso. A veces, tengo una tendencia al hiperfoco, ¿viste? Tenés una sensibilidad. Sí, quizás. Sea porque soy músico, no lo sé. Ah, porque eres músico. Sí, mucho ruido todo junto. Voy a hacer una pregunta. ¿El zumbido de un mosquito te irrita? Dios mío. Ja, 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 ja. Te pone de los nervios. No, el mosquito es algo que le resulta molesto a todo el mundo, porque, o sea, el ruido es insoportable, la picadura arde, en general. Encima ese día me agarré dengue. ¿Te agarraste dengue? Uy. Bueno, entonces tengo buenas noticias para vos, porque, o sea, arde, y encima todavía transmite enfermedades. Ahí tenés tu caso de dengue. Hola, querido. Quisiera que primero nos cuentes un poco sobre tu trayectoria. ¿Y por qué elegiste la psiquiatría y por qué, dentro de la psiquiatría, decidiste hacer una psiquiatría un poco más diferenciada? Un poco más empática. Y un poco más natural. Muy bien, muy bien. Bueno, para quienes no me conocen, ya me presentaron, soy Felipe Batistella, esposo de Vanessa. Pensá en una mujer hermosa, Margarida. Padre de Matías, Lauren y Gis. Bebé. No voy a decir que desde chico, no. Cuando era más joven, no es que ahora sea viejo, no. Me gustaba mucho el básquet y me gustaba mucho biología, ciencias en la escuela, pero en mi cabeza yo iba a ser jugador de básquet. En mi cabeza, no. Un día mi viejo me preguntó, che, hijo, pero pensaste si te podés lesionar. Y a veces, en un entrenamiento duro, una rodilla, ¿qué vas a hacer después? Y si es una lesión, no es que tu viejo esté. Y planteó una posibilidad. Sí, le dije, papá, es verdad. Ya que te gusta tanto, ¿por qué no empezás a estudiar ya? Anda a una universidad que a veces tiene las dos cosas y eso. ¿Qué harías vos? Le dije, me gusta psicología y medicina. Pero psicología ¿cómo? Le dije, me gusta entender el comportamiento humano, las reacciones y eso. Pero no sé, me gusta mucho biología, ciencias, eso. Siempre te gustaron los chicos, y a veces todavía era. Algunos de la familia me cargaban, decían que era un grandulón. Yo decía, prefiero a ellos porque son sinceros, no tienen que aparentar nada. Y me divertía. Entonces la gente asociaba, ¿entonces vas a ser pediatra? Ahí. Pero después vino el dilema del ingreso a la facultad, algunas frustraciones hasta que logré entrar. Tener que lidiar con decepciones, con las expectativas. De todos que terminé decepcionando, digamos así. Y ahí tuve que hacer una introspección real sobre el porqué de todo eso, de cómo lograr lidiar con la desaprobación en la realidad. Entonces, tuve un momento muy bajo en la época del ingreso a la facultad, donde, al final, casi nadie creía que yo iba a entrar. Pero gracias a Dios, cambié mucho mi forma de estudiar, de aprender. Y en ese intento de aprender de una manera diferente cosas que no me gustaban, fui desarrollando una habilidad para hablar. No vengo de una familia acomodada, o sea, no era así. Entonces, cuando entré a la facultad, tuve que buscarme un ingreso extra. Para poder cubrir el costo de los libros y la comida. En esa época, me acuerdo que compré una estufa para vender empanadas y dije, voy a vender en un curso de ingreso. En serio. Exacto. Pensé, pero ¿cómo voy a hacer eso estudiando medicina? Dije, compré la estufa, después salí a buscar lugares, pasé por varias panaderías y fui consiguiendo números. Logré encontrar el contacto de gente que hacía y me entregaba los productos. Pero le dije al curso preparatorio, ¿no queréis que lo enseñe? ¿Clases de refuerzo para los chicos también? Y ellos, ¿te da el tiempo? Y yo dije, nos arreglamos, no hay problema. ¿Curso de ingreso o facultad? No, curso ingreso. Entonces fue antes. Eso fue antes de entrar. Perdón, yo entré y en el primer año ahí yo.
Oh, fuiste a dar. Volviste a un curso de ingreso. para dar las clases. Y le ofreció esta pequeña alga. Exacto. Ahí aceptaron. Ah, bueno, no. Era un poquito que iba a pagar yo mismo. También, pero fue muy noble. Solo que, después de ahí, encontré un curso, en realidad una escuela, de apoyo para alumnos de colegios privados que no lograban buenos resultados. En el ingreso a la universidad. No, en cualquier año. Ah, au. Ahí me doy cuenta de que era el camino de Dios, porque entraba a un aula. Alex estaba en 7º grado, Ana en el último año del secundario, Juan en 2º. Entonces tenía que. Ellos decían, pero ¿de qué materia das clase? Lo que quieras. No enseñé para pasar ingreso a la universidad. Él lo necesita. Yo no tengo opción. Y. Entonces, mi cabeza se fue entrenando para encontrar formas diferentes de explicar cosas difíciles, de distintas materias para áreas diferentes. Qué bueno. Entonces yo estaba en una mesa, enseñaba un poco, vos hacías ejercicios y así, así, así. Y cuando entré a la facultad, me sentí frustrado porque me di cuenta de que la mayoría de los profesores se escondía detrás del programa. Eran currículums kilométricos, eran prácticamente dinosaurios académicos, ¿no? Pero, a la hora de explicar era muy difícil. Cuando vi eso, dije, Dios mío. Si aprendo a explicar de una manera que la gente entienda, ya voy a marcar la diferencia en la vida de muchos. Y todo eso fue al mismo tiempo que estaba en el curso de ingreso. Y tal y. Ahí, mientras avanzaba en la facultad, dije, ¿sabes qué? Ahora con mis compañeros. Las cosas difíciles de medicina, le digo a la gente, che, hiciste un resumen, estudiamos juntos. Empezaste a especializarte en explicar fácil. Cosas complejas. Exacto. Sin perder, digamos, la validez científica, el contenido de eso. Porque, mirá, el buen humor no implica falta de seriedad. Hay mucha gente que piensa que sí. Y el hecho de que yo hable, tal vez, acá con ustedes, usando palabras más simples, entiendo que no le quita valor a lo que sé. Al contrario, creo que lo valoriza más y hace que el conocimiento sea mucho más accesible para mucha más gente. Ahí me quedé en un dilema después de la facultad. Que a mí también me gustaba el área académica. Pero mi papá falleció justo en medio de la carrera, una tragedia terrible. Y ahí me di cuenta de que no podía. O sea, podría, pero sería un poco desagradecido de mi parte salir de la facultad. E irme directo a la residencia, porque mi mamá y mi hermana pusieron gran parte de sus ingresos para que yo pudiera terminar, según mi forma de ver. Fue como decirme a mí mismo, tengo que empezar a laburar, exacto, ayudar en casa, exacto, y bueno, la parte académica. Después hago un posgrado, un doctorado, pero... Me molestaba decirlo así, pero tengo que explicar que hay que entregar la salud mental de una manera diferente para que ellas lo entiendan, porque los congresos son un lugar muy copado. Solo que yo pienso así, se termina segregando demasiado. El conocimiento queda aislado entre personas, con mucha plata, y la mayoría ni siquiera está enferma. Entonces, hasta que eso realmente llega a quien sufre, tarda, ¿no? Pero, en la práctica, ahí en la base, cambiar la vida de la persona que está en la base. Ahí, en mi cabeza, siento que fue casi una revelación de Dios. Pensé, ¿para? Entonces yo voy a ser una de las voces que responde. A esas personas que se quejan en sus angustias mentales y no son consoladas. Así como ustedes dos lo son. Quiero ser una voz, incluso con Dios, que el Señor me permita. Lograr eso. Ser un instrumento justo para ser usado y llevar consuelo, alivio, esclarecimiento. Y las cosas se fueron dando después. Para eso, la pandemia fue un sacudón y una verdad. Y ahora, vamos a la parte online, no va a haber dos. Hace 3 años, ni siquiera tenía esas cosas de Instagram, ¿sabes? Todo se precipitó dentro de ese movimiento. Y cuando empezaste, ahora sos psiquiatra, ¿pasaste por todo eso? ¿Qué dirías hoy que hay de diferente en tu práctica psiquiátrica? En relación a, ¿el comienzo es ahora? El comienzo es ahora. Mirá, cuanto más estudio, menos medicación. Yo doy. Eso es una característica. Su. Menos. Es más. Exacto, es más precisión. Tenés una buena escucha, tratás de entender bien la historia de ese paciente y tratás de crear varios mecanismos.
Y, con eso, también la medicación, cuando es necesario. Es tal cual, porque, mirá, cualquier guía o gran compendio de psiquiatría, vas a ver que los trastornos psiquiátricos son multifactoriales. Siempre. Si hay varias causas, ¿por qué me voy a quedar solo con la cuestión biológica de un medicamento? Y son muy importantes. Sobre todo porque la gente tarda muchísimo en buscar ayuda. Entonces, ya está en un estado en el que hubo una alteración en la bioquímica cerebral que, a veces, vamos a necesitar un instructor, llamado inhibidor selectivo. Y bueno, otras cosas para organizar. Para, por lo menos, empezar a darle la posibilidad. A ese paciente de empezar a entenderse, ¿no? Pero mirá, ¿te acordás que te dije que me gustaba mucho la psicología? Entonces, así, paralelamente a la medicina y la psiquiatría, siempre me gustó estudiar el tema del comportamiento humano. El tema de la filosofía también, que ayuda muchísimo en esa parte existencial. ¿Nos alimenta? No. Quizás saquemos algo de ahí, no. Alex, no lo soy. Alguien está conmigo, dice, doctor, usted es psicólogo. No, solo estoy interesado en saber lo que sentís. Soy un buen oyente. Sí, y eso hace toda la diferencia. La persona se compromete más, entiende, cambia hábitos, la rutina. Y eso hace que el proceso de tratamiento evolucione mucho más rápido. Estás diciendo algo tan bueno. No sé por qué. Yo soy psiquiatra, Alex es psicólogo. Y siempre me pareció fundamental que psiquiatra y psicólogo trabajen juntos por el bien del paciente. Y durante mucho tiempo, al menos yo soy de esa generación, parecía que había una pelea. Los psiquiatras estaban a favor solo de las medicaciones. Y los psicólogos eran los que estaban totalmente en contra de las medicaciones. Como si nosotros nos olvidáramos del paciente y hiciéramos nuestra pelea personal de egos. Y es más o menos eso lo que pasa. Menos. Un poco menos que hoy. Ahora hasta podemos hablar de eso. Era muy difícil decir eso. Hoy en día, podemos hablar de esto de una manera más tranquila, y yo no veo diferencia. No sé si es por nuestra convivencia, pero para mí Ana siempre fue una referencia. Y. También observaba como ella también observaba mi trabajo. Y una de las cosas que veo es que cuando Ana atendía, eran 2 horas. Y 2 horas de charla, de conversación, de inter. Para ella, era realmente entender todo ese mecanismo. Y ahí me di cuenta de que lo único que me diferencia de Ana es la medicación. Porque, terapéuticamente, ella hace un trabajo magnífico. Un historial del paciente. Después, yo sigo ahí con el paciente. Pero, ¿está la técnica? ¿No? Entonces, creo que eso marca toda la diferencia cuando el psiquiatra tiene esa mirada terapéutica. ¿Conseguiste socios, psicólogos, psicólogas? Sí. Ah, qué bueno. Sí, es importante. Pero esa guerra creo que, en parte, es innecesaria. No. Total. Es una lucha. ¿Quién quiere una mejor psicología? Yo creo que eso no existe. El que pierde. Esa lucha es el que piensa que hay una competencia. El que pierde es el paciente, Tal cual. que es el objetivo final de cualquier terapia o terapeuta. Hasta en Instagram, con cierta frecuencia, digo, miren, gente. Busca la terapia antes, así ni siquiera vas a necesitar de mí. No es que esté negando la responsabilidad de atender a los demás, pero no me da ningún placer que alguien llegue extremadamente enfermo a mi consultorio para que yo tenga que recetarle una medicación. No tengo ningún placer. Me gustaría que ni siquiera lo necesitaras. Y, ya que hay que usarlo, usemos lo mínimo posible. Pero existe. Creo que culturalmente eso está empezando a cambiar un poco en Brasil. Es eso de valorar demasiado al profesional médico y menospreciar a los demás. Exacto. Entonces, si tengo que pagarle al psicólogo, ya le estoy pagando al médico. Gente, no es lo mismo, ¿entienden? Por más que vos y yo, en nuestra práctica, nos esforcemos, no. Para tener un acompañamiento, una orientación en el tema de la psicoterapia, pero nunca va a llegar al nivel que Alex y sus colegas logran, semana a semana. Es un proceso, no. Lo nuestro es una intervención momentánea, instantánea, en general, de crisis. Nosotros somos los bomberos. Alex y los otros psicólogos geniales. Ellos están ahí reconstruyendo. Nosotros apagamos el incendio, pero hay que reconstruir toda la casa. Hay algo en este matrimonio.
de la profesión que tenemos. Una de las cosas que siempre admiré y siempre pensé como persona, incluso antes de estar con Ana. Y en la facultad no se ve mucho eso. No estoy desvalorizando mi trabajo, porque sé lo que hago y el valor que tiene. Pero creo que en ciertos momentos, cuando entras, el paciente está tan frágil, tan lastimado, que si vos entrás directamente con una terapia y no tenés un apoyo ahí, no. De un psiquiatra, de alguien, eso puede entorpecer el proceso. Y nosotros tenemos ese trabajo en conjunto que es muy perfecto, para saber el momento justo en que esa terapia tiene que intervenir. Ti tampoco es para nosotros, ¿no, Felipe? Yo ya atendí pacientes que claramente no necesitaban, era solo una terapia. Yo hacía todo ese protocolo de impresión diagnóstica, posibilidades terapéuticas, y cada vez que hacía las posibilidades terapéuticas, ponía opción A, B y C. Siempre hice eso. Y, muchas veces, la opción A, que siempre jerárquicamente era la que yo consideraba mejor, pero se lo explicaba al paciente. A muchos les decía, es terapia. Es la terapia. Es la base. Se frustran, no me va a cuidar. No, no lo haré. Te estoy cuidando, te estoy orientando. Actividad física. Muchas veces receté actividad física. ¿Qué tipo de actividad física? Muchas veces receté cambio de alimentación. Muchas veces. Y yo decía, eso es una prescripción. Incluso, tal vez, otro motivo fue algo relacionado con una de mis banderas en Internet que yo defiendo. Creo que buena parte, o una parte significativa, digamos así, de los psicólogos que todavía tienen esa rivalidad con los psiquiatras, tienen cierto motivo para tener esa rivalidad. Creo que sí. Porque hay un grupo de la vieja escuela de la psiquiatría que se pasa mucho con la medicación. Sí, Que hace que los psicólogos se sientan como si no valieran nada. Exacto. Lamentablemente. Principalmente, las pastillas de tarja negra, los benzodiazepínicos. Y así sigue, que dificultan el proceso de catarsis, el acceso al inconsciente, la generación de insights, de autocrítica. Hasta los sentimientos. Necesitas sentir la tristeza para poder trabajarla. No tenés que estar anestesiado todo el tiempo en la vida. Por eso tenemos una generación que toma medicación para dormir, para despertarse, y cada vez están más perdidos. El vacío se está haciendo cada vez más grande. Mi bandera es justamente esa, como tener una mente más equilibrada, tranquila, con cada vez menos tranquilizantes. Y no hay forma de lograr eso sin meterse en el área del desarrollo humano, la actividad física. Empecé a estudiar la parte de medicina integrativa, que es recopado. No. Es algo hermoso, ¿no? ¿Qué va viniendo? Y muchos médicos siguen con esa postura de que eso no sirve. Juzgan porque no conocen. Es fácil juzgar lo que no se conoce. Ahora, si te pones a investigar, yo empecé a estudiar un poco, es muy lindo. No quiere decir que es solo eso, quiere decir que es un recurso más que tenemos. No quiere decir, por ejemplo, el otro día vi algo, estaba en una peluquería, una chica se me acercó y me dijo, vi a un médico integrativo decir que el autismo es por culpa del gluten. Le dije, mirá, no es tan así. Para ser autista, tiene que haber un componente genético. Sacar el gluten le hace bien a mucha gente, a la mayoría de las personas. Va a mejorar a un paciente con autismo. Muy probablemente, así como reducir el exceso de azúcar refinada también va a ayudar. Al igual que la actividad física va a mejorar, pero no es la causa del autismo. Entonces, es obvio que va a haber posturas radicales en todos lados, pero es una herramienta que suma mucho valor a nuestro conocimiento. Muy valioso. Ayuda. ayuda muchísimo, de verdad. Entonces, vos sos ese tipo que viene a desmitificar un poco. Eso, traer un poco de información desde la medicina integrativa, pelear por la reducción de medicamentos. ¿Cuál fue el caso de uso de medicamentos que más te llamó la atención? ¿Qué use mal? Una vez atendí a un pibe con TOC grave que tomaba 48 pastillas. No estoy exagerando, eran 48. Y tenemos un paciente nuestro que toma 2 pastillas por día. Y hace neuromodulación, hace neurofeedback y es una de las personas más queridas.
No nos tocaba, no tocaba picaportes. Fue a la consulta, sí. Pero tocaba las 48 pastillas ahí. Matías nada. La madre se las daba. Mira eso. No, me ganaste, pero igual. Te lo digo porque vi cosas. No me da. Envidia tener un caso así. No, no, no. Yo tampoco envidio un caso así. Cuando vi eso, dije, che, era demasiado increíble. No tenía vida. No tenía vida. Hubo un caso bastante reciente que no era por el tema de las pastillas, pero la sensación que daba era que el paciente, o mejor dicho, quien cuidaba al paciente, en realidad él venía. Pasó por varias personas, entonces parecía que traía una herencia de cada médico, y esa herencia era un medicamento. Y nadie revisaba solo. Solo estaba agregando uno más y conservando el otro. Exacto. Entonces, el paciente estaba usando, creo que 3 tipos de antidepresivos en sus horarios, no algunos, 2, 3 veces por día. Estaba usando mucho benzodiazepínico. Lo cual es totalmente contradictorio. Exacto. El diazepínico es depresor. Tal cual. Y también un antipsicótico. Era un desorden, pero no desorden. Y yo miré eso y hasta el padre se adelantó y dijo, mirá. Doctor, él tiene problemas de adicción, de dependencia, por el amor de Dios, y le dan toda esa medicación a alguien que tiene tendencia a abusar de sustancias. Fui a hablar con él y me dijo, doctor, pero todo el mundo dice que él es bipolar. Dicen que tiene trastorno bipolar, que esto, que lo otro, pero si es así o no, no sé. Porque en el momento en que me dijo eso, vi ese montón de antidepresivos y le dije, mirá, sinceramente, Si es bipolar, ya estaría en una euforia delirante. hasta ahora, no, lo siento así. No puede ser. Está raro, no hubo ningún cambio, ni manía ni nada. Y cuando entró, pobrecito. Tiene un TAA tan intenso que lo dejó vulnerable a la dependencia. Tiene un riesgo mucho mayor. Y así, totalmente, se salió del patrón de la familia, fue juzgado, ahí entró en la adicción. Pero cuando tenía la supuesta manía, fui a hablar con él y no era manía. Tenía efectos de alteración eufórica relacionados con la sustancia por el exceso de consumo. Él consumía droga, él consumía. Pero, por suerte, estaba frente a mí, bien. Entonces fui a ver. Es muy intenso, sobre todo cuando sube, pero él era intenso en el subtipo hiperactivo, así que tuvo ciertos logros académicos y nunca nadie se detuvo a prestarle atención. Es inteligente, él puede, eso es lo que pasa con quien. Tiene TDA, es un mito, puede ser en general del TDA. Burro, exacto. Le va mal en la escuela. Yo fui bastante razonable durante ese tiempo. Entonces, cuando hablé acá, dije, te voy a contar una cosa, los remedios, todo lo que tenés ahí, probablemente vamos a sacar todo, porque ahora ya vamos a hacer esto. Y entonces, 10 días después, viste que te gustó tratar el TDA, que funciona rápido, ¿no? Es verdad. Yo estaba atento y también acelerado por eso. Entonces, doctor, ¿estoy bien? Che. Ahora voy a poder darle continuidad a mis proyectos, porque él era esa persona inteligente para todo, pero no terminaba nada. Empezaba y paraba, empezaba y paraba. ¿Entendés? Ahora estoy enfocado. Y bueno, eso. Entonces, fue un ejemplo reciente de alguien que tomaba más de 10, 15. Tabletas, 48. No. Y era un quilombo, y todos los colegas anteriores a mí parece que iban agarrando así. Trastorno bipolar. Depresión. Ansiedad. No revisar el caso es parte de una verdad, que es una mentira y se va perpetuando eso, incluso yo. Mirá, Alex, cuando estoy atendiendo a un paciente y no funciona, a veces digo así, vamos a hacer una cosa, vas a salir de mi consultorio. Che, creo que en ese momento me siento viejo. Entrá de nuevo, vas a entrar de nuevo, te voy a saludar como si nunca te hubiera conocido, porque hay algo en la historia que no pregunté, nuestra relación está haciendo que se me pase por alto. Voy a fingir que no nos conocemos. ¿Me perdonás? Voy a tener que hacer una consulta desde cero con vos. ¿Está bien, doctor? Sí, por favor, salí de mi consultorio. Ahí podés saludar. Bien. Una cosa que se olvidó de decir. Chao. Preguntar. Doctor, en realidad hay algo que nunca te conté. Entonces, la historia, el diagnóstico, la historia de vida o lo que viene haciendo mal no lo cuenta.
Muchas veces. Cambia todo. Cambia todo. Siempre le dije a Alex, ten paciencia y atención. No es porque quiera mentir, es porque simplemente piensa, pero no sabía que tenía que decirlo. No pensaba que fuera importante. Sí, fuera importante, no por maldad. Si no tenemos esa cosa de preguntar, despacito, enfocándonos. Mucho, mucho en los detalles. Te digo, se pierde. Hubo un caso muy así, una mujer a la que atendía hacía más de un año, y no mejoraban sus crisis de pánico. Y teníamos buena onda, una conexión, hasta que un día, sin que yo le pidiera nada, ella me dice, doctor, hay algo que hace un año que no te cuento. Y necesito contártelo. Y yo le dije, bueno, dale, contame. Y. Ella se desahogó y me contó que había contraído una enfermedad VIH. Y nadie en la ciudad lo sabía, y ella lo llevaba encima, y se quedaba con eso. Alex, cuando me contó eso, era como si se le escapara. Esa tensión, esa angustia, fue ¿Fue liberador para ella? No. muchísimo, muchísimo. En un mes, no, tuvo más. Ataque de pánico. ¿Qué? Era el peso de ella. Le saqué la medicación, nunca más la buscó, debe estar bien. Entonces, quien esté en tratamiento, confíe en su terapeuta, confíe en su médico, porque muchas veces no es lo que entra por tu boca, sino lo que sale de ella. Eso alivia el alma, libera la tensión en el cuerpo, en la mente y, a veces, cura. Dijiste algo maravilloso, que creo que está en Mateo, en la Biblia. Sí, que dice algo parecido. ¿Qué lo que entra por la boca? Uno sabe exactamente y hasta sabe por dónde sale. Sí, Pablo, en Romanos lo decía, Lo que sale es Pablo. en la carta a Romanos. Lo que sale, ahí es otro. Exacto. Jesús dijo eso a Mateo. Lo que sale es lo que realmente puede determinar muchas cosas. Hay un versículo que dice así, confiesen sus causas unos a otros para que sean sanados. Exactamente. Entonces, quien piensa que la psicoterapia no está en la Biblia, sí está, confesar mi situación, ¿prolega? Porque eso genera un movimiento. Del caos al cosmos, del desorden al orden. Y, a veces, cura. Y esa mirada de no juzgar, tenemos un discurso nuestro que decimos, nunca quisimos ser jueces porque no estamos acá para juzgarte. Y eso ya le da un alivio muy grande a ese paciente. Y nuestro rol ahí no es juzgar nada, es contener y trabajar. Es recibir lo que venga, no, incluso. Hay un dicho que dice, ¿será que esto que hago está mal? A partir del momento en que no tuviste resaca moral al día siguiente, seguí tu camino. Creo que tenemos que tener un poco de eso. Y cuando tenemos más médicos, como vos, como Ana, y terapeutas que puedan ayudar, es liberador. Vamos a eliminar varios síntomas. Algo que vi mucho. En tu canal, el tema de los efectos negativos para el cerebro. ¿Qué es? Y estoy totalmente de acuerdo. Esa tendencia que tiene el cerebro de quedarse siempre con las cosas malas y la gran dificultad para fijar las cosas buenas o incorporar buenos hábitos. Mirar. Hay, incluso un. Cosa de cursillo, ¿viste? A veces invento. Bueno, vamos, a ver. A veces invento algunos trucos, así, para memorizar las cosas. Es el tratamiento que sigue, la vida que sigue, o va para adelante, o va para atrás, y el cerebro, como que, está condicionado por el movimiento que le das. Mi nombre significa entrenador de caballos, Felipe. En serio. Felipe, entrenador de caballos. Che, yo monto a caballo. Y vos montás a caballo. Muy poco, pero bueno. Entrenador. Una vez estaba leyendo filosofía, incluso, esa metáfora del carro tirado por un caballo blanco y uno negro que usa Platón. Que es más o menos nuestro temperamento y nuestro carácter. Que si no están alineados, tu vida se descontrola, porque si sos esclava, totalmente sujeta a tu temperamento, te va a tirar para un lado. Tal vez tu carácter termine arrastrándose detrás de él o al revés. Alguien que es demasiado moralista es...
puede terminar reprimiéndose, en vez de lograr encontrar un equilibrio entre la forma de ser de la persona y los valores que la guían. Porque yo había pensado, che, mirá vos. Nuestro nombre dice mucho sobre nosotros acá que tiene que ver con el caballo. Día que vi eso, pensé, bueno, necesito aprender primero cómo entrenar mi temperamento y desarrollar mi carácter de una manera que no me reprima, no me limite, no me aleje de mi identidad, para poder avanzar y ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Entonces, mucho en el consultorio. Es eso, ayudar a la persona a entender que es propio, que le pusieron encima y que le quita. La visión clara de la dirección para su vida. Y vete. Es lo que muchas veces hace que la persona quede atada a una medicación, porque va, letra V, ahí, es un acróstico. Letra V. E. I. Vamos, vale, que OVE. Y va para atrás, va para adelante, ¿viste? Muchas personas son esclavas de la voluntad. La primera V es voluntad. No tengo ganas de ir al terapeuta. No tengo ganas de cuidar mi salud. Anda fin gana. No tengo ganas de hacer ejercicio físico. No tengo ganas de eso. Entonces, muchas personas tienen ese comportamiento inmaduro, por no decir infantil, pero bueno, ya lo dije. Pero es así. No me gusta, no quiero. Yo no voy al médico, no, al terapeuta, como si eso fuera una señal de fortaleza, sobre todo en los hombres, no. Yo soy fuerte, lo voy a negar. Y tal, en realidad, es una tremenda señal de imprudencia. Solo que no es una cuestión de, me voy a quedar acá. Cuando no avanzás, inevitablemente vas en sentido contrario y arrastrás a los tuyos al pozo. Un hombre es ansioso, por ejemplo, irritable, impulsivo, inseguro, explosivo, agresivo, no transmite sensación de seguridad, de protección, de profesionalismo, de dirección. Es un límite para su familia. Entonces, de alguna manera, termina enfermando a todos. La madre también. Sin dudas. Solo que, si tu cerebro se pone en modo automático, cuando no tenés ganas y no haces, empiezan a aparecer las compensaciones. La A de la palabra va es la A de alienación. Alienación es negar, fingir, distraer el dolor que sentís. Y muchas personas no lo tratan, se alienan con la medicación. Entonces, ¿por qué el remedio hace tanto mal? Porque se está usando para el fin equivocado. El problema no es el y los panes de la vida es como usás eso y a veces escucho cosas así. Alexi, paciencia y doctor. Dame un remedio para desconectarme. Y quiero despertarme y no acordarme de nada. A veces la mujer es por la realidad. Es escape. Sin dudas. La mujer, o sea, la doctora no puede dormir. Le dije, pero contame un poco, ¿quién duerme a tu lado que no podés dormir? Ahí empiezan las peleas de pareja, esa cosa terrible y todo eso. Ella está tomando una medicación. Para olvidar, sedarse, alienarse. Del ogro que está sentado al lado de ella. Del Goliat ahí que está molestando. Y que cuando se pase el efecto va a querer duplicar la dosis. Exacto. Porque no está resolviendo. No resuelve. No resuelve. Entonces, muchas personas terminan tomando cada vez más medicación porque no tienen ganas de encontrar la causa real. Quedan esclavos de ese deseo de cambiar la forma de vivir. Nací así, crecí así. Eso está en medio de Gabriela. ¿Entendés? Ahí, llegan adelante. De un médico, a veces, casi coaccionando al profesional para que me dé la receta de mi remedio. Exactamente. Prestigio de la receta. Ahí agarrás un sistema público donde los pobres de nuestros colegas, ¿no? Ana, tienen que atender 50 consultas psiquiátricas en una mañana. Dios mío. No existe. Yo tardo en hacer mis consultas. Alguien viene y dice, doctor, quiero esto. Deme 3 recetas. Repite sigue. Dale. Sí. Pasan 1, 2, 3, 4, 10 años. Vuelve de nuevo para buscar más. Entonces, por un lado, tenemos personas que no quieren enfrentar, que no tienen ganas de enfrentar para resolver los problemas, los traumas de la vida, para resignificar el pasado, volver atrás para poder avanzar. Es medio paradójico, pero es así. Pero es así nomás. Si tu vida está trabada, estancada,
es porque en algún momento te quedaste ahí y solo estás fingiendo que avanzás, pero en realidad no. Y te alienás con la medicación. Entonces, tenemos esa alienación y colegas. ¿Qué? Y colegas que muchas veces recetan eso, te dan un... En el sentido de que es una anestesia que no saca el dolor, solo te hace dormir. Ahí es cuando todo se va volviendo un caos. ¿Y la primera? Intimidación. Voluntad. Alienación, intimidación. Porque yo estoy diciendo esto acá. Hay gente que está pensando así, mirándonos. Tengo miedo de dejar mi medicación. Y toca cualquier cosa. Tenía pacientes que decían eso. Toca cualquier cosa. Revolver. Nodo. Mi pasado. Venís con esas preguntas. ¿Cómo soy? Sufrí mucho. No voy a meterme. No toques ahí. Hay que dejarlo ahí en la cartera. Tener la certeza de que está ahí. El miedo es terrible. Podemos sentir miedo, pero no podemos dejar que nos domine. Porque el miedo castra tu desarrollo. Te impide superar obstáculos y desafíos. Es verdad. Entonces, la persona intimidada es la que le da demasiada importancia a la enfermedad, le da demasiada importancia a un sufrimiento como si fuera terrible dejar el remedio y fácil seguir viviendo como está viviendo. Entonces, vuelven a esa zona, prefieren, por la intimidación, quedarse en esa zona. Ella lo deja como está. Quieras o no, es una zona conocida. No. Es una zona de confort, aunque esté mal, es conocida. No soy. Alex, mejoré un 50%. No toques nada. Tenés miedo de sacudir todo para llegar al 100, pero vos que estás al 50% vas a volver atrás, vas a retroceder. Porque tu cerebro sabe que es una especie de arreglo bioquímico lo que se está haciendo. Y entonces las neuronas se van acomodando, los receptores como que se van desensibilizando. En un rato vas a ir aumentando cada vez más. Y muchos llegan a esa situación en la que no saben. No estoy bien con la medicación, pero estoy mal con ella, aunque es peor sin ella. La mayoría. Pero ahí vas a tener que alinear la voluntad. Vas a tener que salir de esa. No tengo ganas. Tengo ganas de mejorar. Tengo que dejar de alienarme, yendo a profesionales que prácticamente solo quieren darme una receta y no verme más. Que van a ser cómplices de mi alienación. Exacto. Quiero esclarecimiento, Aunque duela. aunque duela. En lugar de intimidar, tomaré la iniciativa. Entonces alineamos la voluntad. Salimos de esa alienación. Y cambiamos. Esa intimidación, ese miedo por atrevimiento. Y ahí voy a tener iniciativa, voy a hacer, pero bajo una tutela, porque se movió tanto en la cabeza. Y así, la vida de una persona es una caja de Pandora, millones de males ahí adentro. ¿Querés hacer eso sola, solo? Imprudencia. No es porque estemos hablando mal del mal uso de los medicamentos, que hay que dejar de tomarlos por cuenta propia, no lo hagas. De ninguna manera. En esa oscuridad de una mente que no funciona bien, necesitas a alguien que te guíe con una luz. Para que lo traigas, por supuesto. Tenés que estar bien orientado, de a poco, para ser eliminado. Ese paciente de 48 comprimidos, creo que me llevó 6 meses. Basta. Dejarlo en 0. La vitamina, si fue bien. La modulación. Era un laburazo, porque hacía la prescripción cada 5 días. Era semanal. Entonces íbamos ajustando, porque yo decía, no sirve eso de andar por teléfono. Tipo, ahora baja aquello. No, eso da mucho margen para malentendidos. Ya no es una prescripción. Así que yo hacía del día tal al día tal, del día tal al día tal. A veces salía con 30 hojas. ¿Por qué? Era obligatorio. Todo organizado. Y yo decía, checklist, se terminó este del día tal, agarra el otro. No te quedes con este parchando. O sea, lleva trabajo, pero es lo que hay que hacer. Me preguntan así, doctor, ¿cuál es el mejor remedio para dormir? Cada vez más me doy cuenta de que el mejor remedio para dormir, considerando el Bahí, el mejor remedio para dormir es despertarse. De esa vida, que no funciona. Peor que quien muere es quien vive como un muerto, que prefirió esconderse en la negación. Así que, despertate. Vamos. Duele.
Las lagañas nos duelen, emocionalmente, esa cosa. El cuerpo está trabado, de quien hace mucho que no camina. Pero despertate, porque dormís. Porque si te dormís, vas a despertar justo cuando más tendrías que tener paz. ¿Qué era tuyo? El sueño. ¿Qué era descansar? Quien no se despierta no descansa. Podés tener una sensación de anestesia. Pero nunca vas a estar descansado acá en la tierra. Liviano. Gratis. Y hay algo. En la vida, todo puede pasar en la vida. Solo no. Lo único que no pasa es la estabilidad. La vida es inestable. El cambio ocurre quieras o no. La propia evolución de las especies va a suceder. Si no haces nada, la evolución. Material va a suceder la evolución de nuestra conciencia. Esa la vamos a tener que hacer nosotros. Entonces, no sirve de nada. La vida acá es movimiento, es de altibajos, y tenemos que aprender a ser felices con eso. Y, a pesar de eso, porque va a pasar. Entonces veo que la gente dice, pasó esto, mi papá murió. Ahí la persona se paraliza. Morir es parte de la vida. Es una regla de la vida. Pero vivir como muerto, no. No, pero vivir como muerto, no. No estamos aquí para eso. Y esos desafíos nos hacen crecer. Felipe, ¿y cómo es eso, tus pilares? Vos trabajás, la medicación todavía forma parte, pero hay alternativas que, por ejemplo, nosotros en la clínica tenemos un protocolo, ¿no? Paciente, ejercicio físico, alimentación, terapia, relajación. ¿Y vos, cómo es tu estructura de una consulta para un paciente con depresión? Muy bueno, muy bueno. Entonces, lo que hago es revisar ese diagnóstico para ver si realmente solo una depresión, un cuadro depresivo. Pero, en el momento en que llego a una conclusión, hay que evaluar si realmente necesita medicación y cuánto de medicación. Yo les explico, mira, existe la posibilidad de que tenga un principio, un desarrollo y un final. Un tratamiento psiquiátrico bien hecho en el primer episodio depresivo, por ejemplo, va a tardar de 2 a 3 meses en lograr una remisión sintomática. La remisión. Y esa es la fase inicial. ¿Qué es la remisión, doctor? Es volver a tu estado normal. Después de eso, hay un mantenimiento de 1 año. En promedio, si estás en un segundo tratamiento, son 2 años y después una retirada gradual. Entonces, ya le digo al paciente, mira, es así. Pero, en esa etapa de mantenimiento, te van a dar muchas ganas de dejar el remedio. Porque está todo bien. Está todo bien, te van a decir, deja eso, no necesitas eso, te vas a terminar volviendo adicto. Y no es un remedio que genere adicción. Exacto, el antidepresivo no genera adicción. Incluso, yo le digo, mira, entendé lo siguiente, tu cerebro, por todo lo que pasó en su vida, se convirtió en un mal estudiante. ¿Sabes quién es el peor alumno del aula? Pero ojo, a veces el peor alumno es el más inteligente, solo que la forma en que funciona está equivocada. Entonces, el tratamiento. Desde el punto de vista bioquímico es más o menos así. Es como si el remedio agarrara a ese mal alumno que tenés en la cabeza y lo hiciera aprender a funcionar de nuevo. ¿Qué puede pasar? Y pasa con el mal alumno, se pone caprichoso, hace travesuras. Entonces, puede ser que tengas efectos secundarios al principio. Y si lees el prospecto, ese mal alumno va a hacerte sentir exactamente lo que dice ahí solo para demostrarte que hay un tiempo para usarlo. Así que, bueno, vamos. Insistí, sí. Porque, mira, un buen profesor sabe que el mal alumno, cuando empieza a caminar, a funcionar, si lo dejas solo, vuelve a hacer todo mal. Entonces, está la etapa de mantenimiento. ¿Qué es ese año? Ese año, en el que vos, junto con tu terapeuta, con tu psiquiatra, vas a estar cuidando a ese mal alumno para que no retroceda. Pero después de 1 año, es como si, además de aprender a volver a funcionar, ¿viste? Lo asimila como una verdad. Ahí podés, de a poco, alejarte de ese mal alumno, que sigue bien, incluso sin medicación, incluso sin terapia. Entonces es una. Le pusiste el cerebro en el camino, ¿no? Exacto. Lo reposicionaste y le dijiste, mira, volvemos a funcionar así. Pero ahora ya lo sabe. Llevando conocimiento. Pero eso es solo un paso. A mí me gusta mucho usar un. Incluso armé una capacitación que llamo Armas de la Salud. Otro acróstico, sí. Porque esa persona.
Gente, ¿intentás dar el alta y no hay recaída? Pasa seguido si no levantás las armas correctas en tu salud. Porque para que puedas ganar esa lucha terrible con tus pensamientos, con tu bioquímica cerebral, necesitas las armas correctas. Entonces, vas a tener que cambiar la alimentación, vas a tener que revisar tus relaciones, vas a tener que aprender a meditar para dejar de actuar por impulso. Y establecer verdades que te edifiquen en vez de esas falsas verdades, esas mentiras que te hacen sentir cada vez peor. Actividad física. ¿Y sabes ese sueño que no tenés? Vas a dormir. No, hace falta ni decir mucho. Duermo contigo, quien al final cambia tu forma de comer. ¿Quién? Elige mejor sus relaciones y aprende a manejar eso. Resuelve los vínculos, porque la terapia es fantástica. Fantástica no, es lógica, es profunda. Ella lo muestra. Exacto. La persona, para meditar, va a hacer una revisión de creencias, va a dejar de mirar hacia afuera, dejar de darle tanta importancia a las presiones externas. Y va a ver que tiene competencias internas. Y ahí, cuando vamos haciendo eso, obviamente yo oriento. El terapeuta lo va a hacer mejor. Es como si fuera sacando a la persona. Realmente salís de una jornada de enfermedad para vivir un camino de salud. Ahí es donde están, tan lindo porque se necesita menos medicación. Alex, ¿ya te pasó alguna vez, Ana? No, te fortalece. Un cuadro grave, ¿viste? Yo dije, este va a tener que tomar medicación. El resto de la vida, tantas cosas. Ya empezó y dejó un montón de tratamientos. Ahí, le dije, mira, hace tu parte. Todo saliendo bien. Quizás dentro de unos años empiece a sacar de a poquito. Pero la persona se lo tomó tan en serio, sobre todo, se dedicó. Se volvió triatleta. Y es tan interesante el ejercicio físico porque es un tremendo hábito angular. Que es que, después de que haces eso, decís, no voy a tirar mi entrenamiento a la basura hoy. Exactamente. Me levanté, salí a caminar y todo, hoy no voy a comer porquerías. Entonces, ella empezó. Es autorregulador del comportamiento, ¿no? Y lo que libera endorfinas en nuestra cabeza, que son los antidepresivos naturales que Dios nos dio, es el movimiento. Entonces, ella empezó como que esa es la mejor forma de automedicación que existe. Caminar, salir, hacer caminatas, hacer ejercicio. Y después fue mejorando tanto y todo, que empezó a cuidar la alimentación, sacó un montón de cosas que le hacían mal. Le recomendé algunos suplementos y resolvió los temas de relaciones y estaba leyendo la Biblia, estaba meditando, buscando libros nuevos. Consecuentemente, cuando vas aprendiendo cosas buenas, las personas malas ya no soportan estar a tu lado. O también puede ser que nosotros ya no soportamos estar al lado de personas malas. Empezás a darte cuenta de que querés cambiar. Entonces, las armas de la salud, cuando regulas eso, ya no sos más un derrotado por la enfermedad. Te convertís en el general de tu propia vida. Y la salud es mucho más fuerte que la enfermedad. El problema es que mucha gente le escapa. No saben lo que es la salud. Y se convierten en esclavos del deseo, de la alienación, de la intimidación. Entonces, de esa manera, Alex, y es aterrador para algunos colegas nuestros. ¿Cómo le das el alta a tus pacientes? Yo les dije, ¿sabes lo que pasa? Dejaron de dormir y despertaron para la vida. Y necesitan ser libres. El problema es que a veces ni vos despertaste para tu propia vida, te la pasás laburando. Pensás que no hay salida. Lo lindo es cuando ese paciente sale a vivir la vida allá afuera. Tengo pacientes, ahora ya no estoy atendiendo, pero tenía, a quienes ya les había dado el alta y aparecían una vez por año. Le pregunté, ¿pasó algo? Vine a contarte mis avances. Qué lindo. Es algo positivo. Eso podés tener en una relación con el paciente. Vine a contarte mis avances. Hermoso. Es un regalo que recibís. Es un regalo. Así, inmaterial, pero que no tiene precio. Es demasiado bueno. De un valor incalculable. No me des el alta, doctor. Ya escuché eso. Yo digo, te estoy dando el alta porque todo está saliendo bien. Pero sigo acá. No tengas miedo. No tengas miedo. Estamos acá. Es posible. Y es tan lindo. No. Es tan lindo ver a la persona despegar. Es hermoso, ¿no? Muy bueno. Entonces, esas son las herramientas.
Y en ese pilar de la meditación, claro, siempre de una forma ética, ¿no? No estamos en el consultorio para hacer proselitismo de otras cosas, ¿no? Pero cuando la persona dice, ay doctor, es una pregunta de todas las consultas. En la primera consulta es si crees en Dios y eso. Si la persona no cree, se respeta totalmente. Pero ¿cómo percibo personas que creen en Dios y se han alejado de su fe, en realidad, de la práctica de la fe, ¿no? Exactamente. Es diferente de la fe. Créeme, pero no practiques. Hay un estudio muy interesante que muestra que quien, además de creer, tiene esa entrega, ya sea leyendo, orando, rezando, involucrándose, actuando y todo eso, eso trae fe, esperanza. Y disminuye bastante el nivel de tensión. Es liberador. El problema, incluso hay otro dilema, ¿quién gana? ¿Es religión o ciencia? Fe, ¿quién es? ¿Dios o la ciencia? Gente, el que pierde es el que piensa que esto también es una pelea. También es. Porque, mira, Dios fue tan bueno con nosotros que nos dejó. La psicología, la medicina, como formas de cuidarnos de lo que está a nuestro alcance. Porque cuando dejas de mirar a Dios como un mozo que tiene que servirte, hacer todo por vos y asumís la identidad de hijo, Tenés que honrar a tu padre. honrás a tu padre con tus actitudes. Yo tengo 3 hijos y lo que más me gusta no es llamarles la atención, no es hacer las cosas por ellos. Es cuando va Matías. Le sale algo mal, hace alguna macana, se levanta. Sabe que puede contar conmigo, pero ya aprendió. ¿Qué es lo correcto hacer? O va a intentar y todo eso, y ahí, por sí mismo, dice, papá, logré esto. Pablo dice en la Biblia que las cosas de la tierra son sombra de las cosas del cielo. Entonces yo veo a Dios, y ustedes también tienen que verlo así, no como un mozo, sino como alguien que está ahí. Pero Él sabe, Él te puso, te hizo a su imagen y semejanza. Entonces, hay muchas cosas buenas de Él en vos. Pero ejecutá en vez de usarlo como excusa. Utilice ese poder. ¿Por qué? Muchas personas terminan enfermándose y alejándose, incluso de la práctica de la fe. Porque, en vez de usar a Dios como inspiración, lo usan como excusa. Ah, estoy así porque Dios no está en mi vida. Que Dios no me ama, que Dios no me quiere. Yo creo que Dios no existe. Se olvidó de mí. Se olvidó de mí. Hay otras que hay. Esa es una de las mayores excusas de la humanidad, echarle la culpa a Dios. Otras le echan la culpa al enemigo, al diablo, al demonio y todo eso. Y también es lo mismo. No. Desde otro punto de vista, pero es lo mismo. Después hay gente que dice, la culpa es de Ana, no es de Alex, es el otro. Entonces, la primera, la segunda y la tercera son la gran excusa. Y la verdad es así, es conmigo. Siempre va a ser entre vos y él. ¿Cómo? Hijo, ¿qué puedo hacer para ser imagen y semejanza? La de Cristo, ser luz en este mundo, sal en esta tierra, darle sabor a la existencia, no solo la mía, sino también sed a los que están cerca de que es posible vivir diferente. Y cuando vas desbloqueando ese tema de la identidad, ganás un propósito. El día que entendí eso, Alex tenía el consultorio lleno. Y todos los días, Ana llegaba a casa con una sensación, tipo, es una tristeza, de verdad, como si algo estuviera mal, ¿viste? Y el día fue pasando. Me acuerdo de agarrar una cantidad de plata y tirarla arriba de la mesa, posta. Guardá eso ahí y después pensé, che, qué desagradecido de mi parte, ¿no? Y me puse a pensar así, Dios mío, terminé quedando depresivo, tengo que tratarme, no puedo quedarme así, ¿no? Pero empecé a meditar, a reflexionar. No estoy cerrando el diagnóstico. Sí, es una depresión, pero es existencial. Algo me está faltando. Ahí empecé, aprendí sobre Ikigai, Ikigai. Muy bueno. ese concepto japonés. Yo estaba en una clase. Que tiene todo que ver con sentido y propósito. Exacto. Y en esa clase, me acuerdo que el profesor preguntaba, ¿estás haciendo algo que amás? ¿Haces algo para lo que tenés talento? ¿Te pagan por eso? Y yo, sí, en mi cabeza, sí. Él decía, mirá, los japoneses, que viven bien por más de 100 años. Ellos hacen eso. Pero la cuarta pregunta, lo que haces, cambia la vida del mundo. Estás transformando el mundo. En el momento en que escuché eso, dije,
Estoy guardando para mí lo que Dios me dio. Porque, delante mío, yo vivo en el interior de Paraná. Solo, se sienta quien está cerca mío. Muy cerca. ¿Quién tiene condiciones de pagar para estar? Pero eso es injusto con los que están lejos. O lo que quieran. El conocimiento para poder tener algún nivel de actividad frente a sus propios funcionamientos. Ahí. Vi eso y dije, ahora entendí. No estoy desbordando. ¿Estoy siendo selectivista? No. Estoy siendo selectivo, de verdad. No, está todo bien en tu micromundo, pero no se está expandiendo alrededor. Y el talento, cuando lo enterras, él te entierra a vos. ¿Sabes? Está bueno que tengamos noción de identidad, pero en el momento en que me di cuenta de eso, ni siquiera tenía Facebook ni nada. Fue un poquito antes de que explotara la pandemia. Dije, por más que valore la intimidad de mi familia, la privacidad, no puedo desperdiciar vidas en las que podría hacer la diferencia. Entonces fui a aprender cómo funcionaba Internet y esas cosas. Y al principio, a veces, está esa expectativa de viralizar. No, pero bueno, de vez en cuando. Pero yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Es lo único que importa. Saber que estás haciendo eso en lo que crees. Es muy bueno. Es muy bueno. Y es lo que hacen ustedes. Y está bueno hacerlo, ¿no? Está bueno hacerlo, pero bueno de verdad. Está buenísimo. Felipe, es recibir algunos comentarios. Yo recibo muchos comentarios en las redes sociales. Como esto, hice el recorrido. Desde la depresión y las 4 clases. Después de esas 4 clases, cambié totalmente. Solo te quiero. No quiero nada. Solo quiero decirte que eso me hizo un clic. Y quería decirte que vos fuiste el portavoz de eso. Así que muchas gracias. Yo recibo por lo menos unos 3 mensajes de esos por día. Y te da una adrenalina buena. Te da una dopamina de esas que te hacen sentir que vas por el camino correcto. La sensación de que, aunque haya errores, porque somos humanos, de alguna manera, desbordar, compartir, le está dando sentido. Le está dando sentido a la vida de otra persona. Una dopamina diferente, distinta a la barata, no, totalmente, que es de los placeres. Es otra forma de alienación, ¿no? No siempre es solo con remedios. Es al comprar, es al tener, es al poseer, es en los deseos. Los vicios comportamentales, ¿no? Porque, mira, la misma Internet tiene cosas muy copadas, pero también tiene cosas adictivas, muy negativas. Y no lo digo porque sea de esas personas radicales de, entonces que se terminen las redes sociales. No, yo creo que no. Creo que cada vez más personas que piensan como nosotros tenemos que ocupar ese espacio, para darle a la gente la opción de elegir. No estoy acá para decir, terminen con las redes sociales de quienes venden frivolidades. No, hay lugar para todos. Solo que no sirve de nada. Como vi a muchos colegas, y me acuerdo que al principio de las redes sociales había colegas que denunciaban a otros, en sus consejos regionales, diciendo que eso era mala publicidad. Como si quisieran decir, tipo, no, este tipo no va a hacer eso porque no es un médico serio. Me pareció algo muy soberbio. Si pensás que no es serio, ocupá el lugar, hacelo, pero de una manera seria. Eso es democracia y respeto. Exactamente. Querer frenar el camino del otro es maldad o envidia. De cualquier manera, no es una energía buena. No, hace mal. ¿Viste? Muy bueno. Pero es en ese proceso, ¿no? Querido, nosotros tenemos. Es una comunidad que se llama Ser Humano Sustentable, que son personas a quienes les ofrecemos mucho material sobre conocimiento general de salud y mucho sobre salud mental. Entonces, lo ponemos a disposición ahí. Ellos tienen algo que... Es una línea directa con Via, que son preguntas que hacen. Yo respondo por audio, incluso mando los fines de semana. Estuve respondiendo bastante. Entonces, son personas que no son del área. Otras sí son profesionales, pero todos tienen en común que valoran el conocimiento y apuestan al conocimiento como la única forma de cambio real. No. Eso que estábamos hablando. Y entonces, cada vez que vamos a traer a un invitado, 15 días antes contamos quién es esa persona y damos su red social. En general es Instagram. Y esas personas van ahí. Pedimos que nos sigan, porque si no, llama la atención. Pedimos que nos sigan, pero que miren y manden las preguntas que les gustaría que hiciéramos para vos. Después,
Cuando el episodio sale al aire, decimos, ahora sí pueden seguir. Ahí vas a notar la diferencia. Vamos. Primera pregunta. ¿Cómo afecta la alimentación a la salud mental y qué alimentos recomendás para mejorarla? Buenísimo, buenísimo. Chicos, yo no soy nutricionista. No lo soy, es otra cosa. También en la clínica tenemos una colega, nutricionista, con quien estamos en contacto todo el tiempo. Entonces, no existe eso. Eso de que el nutricionista es menos, el nutricionista es más. Valoramos y respetamos el espacio de cada uno. Todos tienen su parte. Y siempre lo dije, nadie es más que otro. Lo que pasa es que este equipo tiene que lograr que todo salga bien. Punto. Nuestro objetivo es ese. Salió bien, salió bien. Ahí fue porque Dios quiso. Y nosotros le facilitamos el trabajo. Nada más. Así que vamos. Vamos. La alimentación tiene esa regla que me parece bastante interesante, ¿no? Que es, pela más, desenvolve menos. Porque cuanto más consumas alimentos naturales, de verdad, no procesados, eso tiene más que ver con tu condición natural. Ya hay muchos estudios que muestran que el exceso, principalmente de azúcar y mucha harina blanca, eso aumenta el descontrol de la flora intestinal. A eso la gente le llama disbiosis. Exactamente. Hay una bandita viva ahí en tu intestino. Pero si comes cosas que alimentan más a las bacterias malas, ellas empiezan a ganar fuerza sobre las que son buenas en tu flora intestinal. Y de ahí es que van a empezar. Si comes mucho azúcar, muchos dulces, mucha grasa, esas grasas saturadas, insaturadas, todo eso va a descontrolar la flora intestinal. Ahí va a empezar a dañar, a hacer pequeñas fisuras, portitas en el intestino, al punto de dejar pasar cosas que no deberían pasar a la sangre. Y también va a interferir en la absorción de ácidos grasos que son sumamente importantes, acetato, butirato, propionato, que son sumamente importantes para la salud de la barrera hematoencefálica, que es como un escudo en nuestro cerebro, que no deja que cosas malas entren ahí adentro. Entonces, si comiste mal, producís sustancias tóxicas, eso se absorbe por el intestino, porque está dañado, pasa a tu sangre y va a interferir con el escudo de tu cerebro. Es una inflamación local que lleva a una inflamación central. Exacto. También va a cambiar la forma en que tu neuroglía va a funcionar. Entonces, va a interferir en el funcionamiento de los empleados de tus neuronas. Que la neuroglía, yo la llamo neuroglía. Es lo mismo, no. Neuroglía. ¿Qué es la que limpia? No. El equipo del cerebro, exactamente. Y así, el cerebro es un deporte colectivo, no individual. La neurona no juega sola. Si juega sola, se muere. Si comes mal, estás perjudicando a tu equipo cerebral. Y, en consecuencia, vas a entrar en un estrés oxidativo, en un estado inflamatorio, te va a perjudicar. Dependiendo de lo que comas, por ejemplo, cuando hablamos mucho de omega 3, sumamente importante. Si lográs consumir todos los días unos 300, 400 gramos de omega 3 criado allá, en el Mar del Norte. Y todo eso, ¿no? El uso de agua dulce, eso va a ayudar en la estructura de tu vaina de mielina, ¿sabes? En la disponibilidad para las membranas de las células, porque todo lo que pasa a nivel de información, desde el punto de vista bioquímico, no es que una neurona toque a la otra. Es la membrana la que, si tiene buena vitalidad. Y muchos neurotransmisores tienen su cuestión hormonal, van a ser bien producidos para hacer la comunicación. Si comes mal, vas a complicar todo eso. Entonces, es así. Estamos en 2024. 4. Diciendo lo que Hipócrates dijo hace tanto tiempo. Exactamente. Somos lo que comemos. Termina siendo eso por quien te influencia. Ahí fue cuando me puse a estudiar. Julio estuvo acá con ustedes. Sí, Julio. Luque, amigo, empecé a sentir curiosidad por eso. En medicina ya sabemos cómo es. Lo que es bueno para todo no es bueno para nada, no. No, eso de la píldora mágica. Esa magia que sirve para todo, no es tan así. Ojo, a veces el asunto se resuelve solo, es como la gripe, ¿no? Hay miles de recetas para la gripe, porque igual se va a pasar. Se pasa,
la mayoría de las veces. Si tenés una inmunidad más o menos bien, se pasa solo. Entonces, omega 13, Alex, si no sos bueno para esto, ¿para qué servía? Te entras a una farmacia y ahora hay más omega 13 que cualquier otra cosa. Ahora, ¿no? Exactamente. Pero ¿cuál se usa? ¿Cómo es la cosa y todo eso? Julio me pasó unos tips, tipo, Felipe, estudia esto, esto otro. Entonces fui a mirar. No me acuerdo si fue en 2022, el CAMAT, esa guía canadiense súper respetada, viste, sobre trastornos del ánimo y eso. Había un capítulo en el CAMAT solo, sobre nutracéuticos, que son los fitoterápicos, los suplementos y todo eso, con cierta evidencia científica de beneficio. Cuando vi eso en el CAMAT, dije, che, pará. La cosa. Tiene sentido. No, está acá, acá. ¿Dónde? Está entonces. ¿Tiene sentido? No. Entonces, para complementar un poco, hay cosas que, lamentablemente, por el lugar donde vivís, por la disponibilidad, el precio, a veces hay alimentos que no vas a comer en la cantidad necesaria para llegar a la dosis que necesitas del principio activo. Hay que es bueno para tu cerebro. Y el omega 3 es lo más, porque, o sea, ¿pero cuál? Ahí me di cuenta. ¿En EPA o en DHA? ¿Es EPA o es DHA? Entonces, las investigaciones. Ellas muestran que el EPA, que es uno de los principios activos, cuando consumís una dosis de más o menos 1000 miligramos por día de EPA, vas a tener más beneficios desde el punto de vista del control del ánimo. Entonces, para casos de depresión y trastorno bipolar, es como que se logra un mejor equilibrio cuando consumís esa cantidad de EPA. Claro que no trata el trastorno bipolar, no estoy diciendo eso. No, todo. Es una ayuda más. Exacto. No vamos a seguir con esa idea del milagro. Son pequeñas cosas que se van sumando. Un conjunto de pequeñas cosas. Pero si no hace falta aumentar la medicación por eso, wow, Ya es un gran remedio. qué bueno. Entonces, el EPA, por encima de 1000 miligramos, tiene más beneficios para el ánimo. El DHA, por encima de 600 miligramos, va a tener más beneficios para la ansiedad y cuestiones estructurales en el cerebro que están relacionadas con la memoria. Procesos cognitivos. Entonces, la cuestión cognitiva, eso. Obvio que si miramos algún estudio en el área de TLA, ahí dicen que lo ideal también sería más de 1000 miligramos de DHA. Para la demencia, si en tu familia tenés padres, ese riesgo de Alzheimer y todo eso. Que uses un omega 3 con ese DHA. Entonces, ¿qué hace la industria para tratar de rendir más? Estate atento, ¿sí? Ellos ponen 1000 miligramos ahí en la etiqueta. Entonces, la gente que escuchó nuestro podcast. Y vos que tenés 1000. Ellos lo dijeron ahí, pero están sumando el EPA con el DHA. Hay que ver cuánto tiene de cada uno. Eso es tal cual lo que pasa conmigo. Exactamente eso. Y de agua, y solo de DHA, por lo menos 600. Entonces, si vos ahí tenés la mala suerte de que es así, paciencia, ¿qué decís, doctor? Finalmente encontré un producto, solo que la persona está tomando una cápsula por día. Fíjate ahí. Vas a ver que está escrito ahí en el tema de alimentación nutricional que para llegar a esa dosis de 1000, y por lo menos 6 veces. Tenés que consumir 3, 4. 3, 4. A veces recibo así, doctor, pero vi que parece que el omega 3 da cáncer de próstata, esas cosas y todo eso. Depende del tipo de omega 3 que estés tomando. Porque, mira, se extrae del salmón, de los peces. Y esos son peces que están prácticamente en la cima de la cadena alimentaria. Mira, me acuerdo del curso, ahora. Sí, del curso. Y hay un fenómeno que se llama magnificación trófica. ¿Qué significa eso? Que las algas, que están contaminadas con metales pesados, se las come el camarón, el pececito se lo come y después el salmón se los come. Entonces, eso significa que si hay un poquito acá abajo, hasta que llega el salmón, va a tener una concentración grande de metales pesados. Entonces, para proteger al consumidor existen los sellos, no. El MEC3, el IFOS. ¿Qué? Garantizan la calidad. Exacto. La pureza, no. Y además es aceite, no, Alex. ¿Cómo vas a manipular eso? Ojo ahí, hay que saber qué tipo estás usando. Y dependiendo de la calidad, a veces hasta alejas a tu esposa, ¿no? Porque te tiras un gas ahí y sale el olor a mar que es terrible. ¿Sabes lo que es ese olor? Concel, no. Con respecto a eso, yo siempre lo guardo en el freezer. Y no lo tomo con nada caliente.
Así que, por ejemplo, en el desayuno, ni pensarlo, porque el café lo activa. Yo lo tomo y él pasa por el estómago ileso, congelado. No asustas a nadie. No. Si le pones, Yo lo uso mucho. Además, mi intestino funciona. Bárbaro con omega. Mejora. Mejora. Es una cosa impresionante. Entonces, respondiendo a la gente. Frutas, verduras, es lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Menos azúcar, menos harina blanca, menos sal y suplementación. Omega 3 es muy bueno. Es algo muy interesante. Vale ir al nutricionista. Obvio que sí. Que tenga esa mirada. Que no sea solo eso. Que no sea solo la mirada del adelgazamiento. Y. La mirada sobre la calidad de vida de esa persona. Incluso, solo para complementar, estuve leyendo estos días sobre el ácido fólico. Algunas personas tienen una falla en la conversión. Metilación. Entonces no logran tomar el ácido fólico y transformarlo en L-metilfolato. Exacto. Y en el proceso de formación de serotonina, noradrenalina y dopamina, lo que vas a necesitar no es ácido fólico, vas a necesitar L-metilfolato. Por eso yo suplemento mucho a mis pacientes. Hay algunos estudios que muestran, por ejemplo, pacientes con depresión, ansiedad, que toman medicación, hacen psicoterapia, toman la medicación bien, en la dosis máxima terapéutica y no mejoraban. Entonces, cuando hicieron el test genético, vieron que había una deficiencia en la enzima. Ahí ya tenés que dar metilfolato. No cambiaron nada en el medicamento artificial, en el antidepresivo. Empezaron a suplementar con L-metilfolato, 15 miligramos por día. Después de 3 meses, los pacientes remitieron la ansiedad y la depresión. Y ya no necesitaron usar la dosis máxima de medicación. Se pudo reducir. Lo cual es un logro extraordinario. ¿La psicoterapia pudo funcionar porque es terrible? No, Alex. Estás con alguien con una depresión gravísima. Ni siquiera te entiende bien. Exactamente. Si yo estoy tan mal, no aprovecho todo lo que la terapia puede dar. Vamos. Seguimos, Groot. hay riesgos de dependencia al usar Ritalina para mejorar el rendimiento en los estudios y la concentración. ¿Cuáles son las alternativas que sugerís? Ahora entramos en el área de Ana. No, Nuestro. hay que tener cuidado con ese uso. ¿Viste? Es con criterio. Primero, tiene que haber un diagnóstico. Porque hay gente que lo usa sin diagnóstico. Eso se llama dopaje cognitivo. Entonces, ¿viste los atletas cuando se acercan los Juegos Olímpicos que tienen que hacerse los controles? Si hiciéramos eso en la facultad, en el ingreso, Dios mío, Mucha gente quedaría fuera. dio vueltas, vueltas, vueltas. Entonces, si no tenés indicación, no seguís, no tenés un diagnóstico y no lo usás de la manera correcta. Por más que hable de medicación de venta bajo receta, este es un medicamento de receta que no es un benzodiazepínico, no es un tranquilizante, pero sí va a interferir en tu mente. Es muy estimulante. No. Y en un rato podés terminar teniendo tanto una dependencia química, pero veo, Ana, que es mucho más común una dependencia psicológica al medicamento. Seguro. ¿Cómo así? Ay, si no lo tomo, Alex, no me va a ir bien en la prueba. Si no lo tomo, no me la banco. Eso es dependencia, es cuestión de seguridad. Es como el pibe que, cuando va a tener relaciones por primera vez, toma Viagra para que salga bien. Toma Viagra y listo. Ya está. ¿Entendés? Para que salga bien. Entonces, eso es complicado. Hay gente, sobre todo en las grandes ciudades, que está usando tanto metilfenidato, lisdexanfetamina, modafinilo. Están usando. Y lo cura todo. Pero te puede dar arritmia cardíaca. Es terrible. Y otras veces, por ejemplo, van a una fiesta. Y para poder trabajar durante el día, lo toman para despertarse o para poder estudiar. La gente de la bolsa de valores es terrible, ¿sabes? O los gamers, que para jugar con gente de otros lugares, ¿viste? Ellos toman a la noche, entonces llevan una vida normal durante el día y usan el psicoestimulante para quedarse despiertos a la noche sin sueño. ¿Cómo mejorar eso durmiendo bien? Porque lo primero, incluso pacientes míos que tienen diagnóstico, usan y dicen, doctor, estoy perdiendo. Es ahí donde se ofrece. ¿Qué estás haciendo? Nada, doctor. ¿A qué hora te vas a dormir? Medianoche, 1 de la mañana. ¿A qué hora te levantás? 5, 6. Apagás el celular. No, no. Te quedás con la pantalla. Si no hay calidad de sueño, no mejorás. Lo que más mejora el estudio es entrenar tu cerebro estudiando.
Entonces, si te la pasás solo con el celular todo el tiempo, eso está generando. 1. No es solo una adicción. Es una dopamina que se libera en el momento. Inmediata. Inmediata. Esas pequeñas dosis. Y es horrible. Uno de los mecanismos, no sé si hay otros más importantes, pero uno de los mecanismos del déficit de atención e hiperactividad es cuando tu córtex prefrontal es poco sensible a tu dopamina normal. Pero si recibís dopamina liberada de forma artificial, artificial en el sentido de que se libera, Por estímulos intensos y cortos. Eso. en cosas muy copadas, luminosas y todo eso, esa región que no tenía de tanto recibir eso tan rápido, puede volverse insensible. Entonces, cuando tengas que sentarte en una silla para aprender algo que lleva tiempo, que no te gusta, pero que necesitas prestar atención, tu cerebro ya está acostumbrado a cositas rápidas y divertidas. Ahí da la impresión de que la persona tiene pero no es eso. Entonces, ¿cómo se mejora? Disminuyendo el tiempo de pantalla, haciendo actividad física, cuidando tu sueño. Ahí va a mejorar. Con cosas naturales. Muchísimo. Sí. Constancia. Se llama neuróbica. Sí, exactamente. Es una neuróbica para el cerebro. Entonces, cada vez que te estimulas esos puzzles, rompecabezas, crucigramas, sudoku. Ah, doctor, me duele la cabeza cuando tengo que hacer eso. Bueno, seguí aprendiendo un nuevo idioma, un instrumento musical. Eso va a mejorar tu capacidad cognitiva. Y vas a ver que no necesitas esas cosas. Está hecho. Siguiente. No es perfecto. Habla nomás. De lo natural, ya leí un estudio sobre la N-acetilcisteína, N-acetilcisteína. Es curioso. Tengo buena experiencia con la N-acetilcisteína para la ansiedad. Para toques lo más. Más de 2 gramos. Más de 2 gramos, exactamente. Y tiene sentido. Tricotilomanía. Tiene ansiedad. Si controlas la ansiedad, lo traes de vuelta al eje. Tal cual. Muy bueno. Yo no lo probé, la verdad. No sabría decirte. Pero, para la ansiedad, muy bueno. Siguiente, Bru. ¿Cuál es el impacto de la depresión en el cerebro? ¿Y cómo actúan los antidepresivos, como la sertralina, para tratar la condición? Además, ¿cuáles son las señales de alerta de una crisis de ansiedad o depresión? Vamos, me parece que esta persona se entusiasmó porque tiró la pregunta de una. Es medio rara la pregunta, sí. Pero vamos a la primera parte de la pregunta. Dale, vamos. No, pero me gustó. Mira, no vayas a pensar que te vamos a recetar el remedio que querés. Exactamente. Ya está comprobado que la depresión aumenta bastante el riesgo de demencia. Es verdad. ¿Por qué? Alguien en estado depresivo tiene un desequilibrio tan grande en la bioquímica cerebral que eso puede provocar. Puede afectar la sinapsis, puede provocar un aumento de la muerte prematura de neuronas. Entonces, si todo, digamos así, entre comillas, sale bien y no evolucionás hacia un suicidio, que es lo que la depresión puede provocar, va a hacer que tu cerebro piense que no vale la pena vivir. Al final de cuentas, quien no trata la depresión tiene grandes chances de desarrollar una demencia precoz. Vas a estar más olvidadizo, menos atento. Vas a pensar que tomando Ritalina se soluciona. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, así, genera un proceso de neurodegeneración cerebral. Hasta por desuso, no. ¿Por qué? La persona deprimida se va. Sí. Ahí deja de hacer todo. Hay personas, a veces, que desarrollan una pseudodemencia. Estoy con olvidos, desatención y esas cosas. Eso genera un deterioro cognitivo. Nadie va a poder vivir muy cerca tuyo. Ya sea por tu tristeza o por tu irritabilidad, sea por ansiedad o por depresión. Entonces, interfiere muchísimo en las relaciones sociales. En tu capacidad de hacer lo que te gustaría hacer y podrías. Vas a quedar desempleado. Vas a tener la incomodidad de ver que la obra social no te da fácil la licencia por enfermedad por esto. Así que es terrible. Es terrible. Tanto desde el punto de vista social como biológico. Y así sigue. ¿Y cómo funciona? Antes se decía, ¿falta serotonina? No, ok. Está esa hipótesis monoaminérgica de que falta, pero ya quedó vieja hace rato.
Así que no es porque falte. Me acuerdo una vez que leí un estudio que mostraba personas extremadamente felices con serotonina. Basta. Y personas depresivas con ella incluso un poco más alta. Entonces, el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, por ejemplo, la sertralina, no es que falte, no es porque falte serotonina, es que es más o menos así. Supongamos que tenés que cruzar un río. Y hay mucha corriente, y la corriente son los síntomas: tristeza, desgano, hipersensibilidad a la crítica, desmotivación y todo eso. Pero vos tenés que cruzar igual. Dentro de tu bote, ¿viste esos dibujitos donde hay un tipo y un montón de gente remando? Remando. Pero entonces, el antidepresivo es como si fuera esa persona que no rema, pero está ahí en la proa del bote, Motivando a los demás a remar. gritando: remá, remá. ¿Por qué? A veces, la neurona de la derecha está remando, la otra va a otra velocidad. Ahí el bote no avanza. Tu vida no avanza. Y, en un rato, todos se agotan y naufragan. Entonces, el antidepresivo es así, es un estímulo bioquímico que se la pasa gritando para que tus neuronas reman con más sincronía, armonía, para que puedas cruzar ese río que muchas veces, para una persona, es un océano de tristeza, ¿no? Y llegar a la playa, de la salud, de la alegría. Entonces, más o menos así es como funciona. ¿Cómo voy a saber cuáles son las señales de alerta? Me gusta usar el PDF de la salud. ¿Será que tengo ansiedad, depresión? No es un diagnóstico, pero sí una señal de alerta. Entonces, cada vez que tengas, porque PDF, una emoción, o es un sentimiento, o es un síntoma, cada vez que tengas una emoción que es P, ¿es proporcional a lo que está pasando en tu vida o es desproporcionada? Entonces, ¿cuál es la proporción de tu sentimiento? D, ¿cuál es la duración de eso que estás sintiendo de manera desproporcionada? Y F de función. Esa emoción te complica en tu día a día, ya sea en las relaciones, en el trabajo, en la escuela. Entonces, son señales de alerta. Visualízalo en tu cabeza. Ah, pero estoy triste, mi papá murió, por el amor de Dios. Es normal. Perdí al príncipe. Es normal. Hay familiares allá en la tragedia que pasó en Río Grande do Sul. Estás tenso, preocupado. Tenés que estarlo, si no, hay algo raro. Estás en estado de shock, no lo estás asimilando. Ahora, sí, ya pasó un tiempo. Y otra cosa, la ausencia de emociones proporcionales también es un síntoma. Sí, claro. No siempre es una exacerbación. Entonces, si te pasa algo que no tiene mucho sentido y hay gente que dice: doctor, ¿cómo puede ser? ¿No? Ya pasé por tantas cosas difíciles en mi vida, Alex, y no quedé así. Ahora que la vida está bastante bien, estoy así. Eso es una señal de alerta. Doctor, es una tristeza, pero ya hace más de 14 días, ya van como 2 semanas, no tendría que estar así. Criterio: para depresión, más de 2 semanas. Y bueno, voy a dejar el trabajo, creo que estoy pensando en dejar a mi marido, les estoy pegando mucho a mis hijos, no estoy rindiendo, te afectó tu funcionamiento. Señal de alerta, busca lo antes posible un buen psicólogo. Ah, pero todavía es leve. Siempre. Nadie se equivoca buscando a un psicólogo, gente. Nunca te vas a equivocar. Eso. Y ese profesional de la psicoterapia te va a derivar a un psiquiatra, dependiendo de la gravedad o de la disponibilidad de profesionales, o directamente anda a un buen psiquiatra, que también te va a orientar para que vayas al psicólogo. Tenés ida y vuelta con el psiquiatra. No tengas ese pudor de pensar, él trata y yo me curo. Eso es una pavada. El diálogo tiene que ser franco, abierto entre los profesionales. Entonces, señales de alerta para trastorno psiquiátrico, PDF de la salud, proporción, duración, función. Exactamente. Perfecto. Seguimos, Bru. Me gustó esa comunidad tuya. Es realmente genial, siempre. Está ahí. Son muy dedicados. ¿Cuáles son las mejores opciones de tratamiento para pacientes que sufren de fibromialgia, especialmente aquellos que experimentan dolores crónicos e insomnio? Bien, bien. La gente con fibro la pasa mal. Nuestro. Sí, yo sufro mucho. Bueno, vamos, hay bastante. La fibromialgia es, por más que se la considere un trastorno doloroso, una enfermedad, digamos, generalmente es un síndrome doloroso, consecuente.
Entonces, está más cerca de ser un conjunto de síntomas que una enfermedad propiamente dicha. Es muy común que quienes tienen fibromialgia presenten cuadros de trastornos del ánimo y de ansiedad cuyo síntoma es el insomnio. Entonces, para mejorar la fibromialgia, no sirve de nada tomar analgésicos. Consulta con tu psiquiatra. Vas a terminar arruinando el estómago. Ya he visto pacientes con fibromialgia usando analgésicos fuertes en dosis altas y seguían con dolor. Entonces, ¿cómo se trata? Hay que identificar si existe una depresión de base, un trastorno de ansiedad. Estoy viendo, Ana, en mi práctica clínica. Como también es común que un trastorno bipolar tipo 2, que es la depresión bipolar, genere fibromialgia. Que uno de los criterios ahí no son criterios, ¿no? Cada vez que aparece esa sensación que llaman parálisis de plomo, un cuerpo pesado, una mente acelerada, irritable, una mala respuesta a los antidepresivos y todo eso. Y tristeza, ¿no? Fíjate con tu psiquiatra, porque puede ser un trastorno bipolar tipo 2. Ahí, en vez de antidepresivo, hay que usar un estabilizador del ánimo. Eso también es algo bueno que estás diciendo, ¿no? ¿Por qué? El tipo 2 de la bipolaridad. Tuvimos acá a un colega maravilloso, Renato Silva, que estuvo hablando acá. Fue espectacular sobre bipolaridad. Y la gente no se da cuenta porque está acostumbrada a ver ese tipo 1, que era esa cosa de la euforia delirante. Y está el tipo 2, que es más sutil, pero también trae imposibilidades muy grandes, terribles, y que la gente no ve como un problema. 20 años para que alguien sea diagnosticado con TB tipo 2. En promedio. Así que, consulta con tu médico para tratar la causa de fondo. Ah, pero tengo insomnio. ¿Será? El insomnio también, Alex, casi nunca es una enfermedad. Es un síntoma de alguna enfermedad. La mayoría de las veces. Ahora, yo también veo mucho que la fibromialgia, por sí sola, genera como consecuencia depresión. Depresión. Puede ser. Empieza con el dolor, ¿no? Ahora sí, ¿cómo se trata? Si es una depresión, un trastorno de ansiedad, ¿qué es lo que tiene más probabilidad de respuesta? Son antidepresivos duales, que actúan sobre la serotonina y la noradrenalina. Para el sueño, salite de esos medicamentos de tarjetita negra y habla con tu médico, que ellos pueden recetarte algo. Y es 11. Un estabilizador del ánimo, que da un poco de sueño y mejora. Y otra cosa, hagamos higiene del sueño, psicoterapia, cambiemos hábitos, hagamos ejercicio físico. Es raro, no, porque yo estoy hecho bolsa. Estoy destruido, doctor. Usted me dice que haga ejercicio físico. No, seas esclavo de tu propia voluntad. Hacelo. Confía en quien te lo dice y hacelo. Al principio duele, pero es un dolor que sabes que va a ser limitado. A medida que te vas moviendo, tu cuerpo se va soltando. Hay algo muy interesante que ahí ya se cruza con tu área. Es más común la fibromialgia en quienes tienen dolores emocionales reprimidos. Ahí la persona no habla, no confiesa la causa a los demás, y por eso no se cura. Cuando tu boca no habla, en realidad, cuando la boca calla, tu cuerpo grita pidiendo auxilio. Entonces es muy interesante. Principalmente, los problemas afectivos. A la gente le cuesta muchísimo hablar, muchísimo. Ahí también se junta la fibromialgia y si la cosa sigue, ya he visto mucho, enfermedades autoinmunes. Demasiado. Y ahí está, ¿no? La gente se está riendo. Está buenísimo, está buenísimo. Muy, muy bien. Eso es. Dale, seguí, Bru. ¿Cuál es la relación entre la melatonina y la calidad del sueño? ¿Cuáles son los pros y contras de su uso a largo plazo? Muy señal. Cuando hablé de la alimentación, ¿vieron qué? Creo que todos esperaban que iba a decir que la serotonina del intestino hace, que es el segundo cerebro y la serotonina. Pero no llega, no se utiliza. No, no es así. Eso, siempre lo digo. No es la serotonina producida en el intestino, aunque sí se produce ahí. Pero no es esa la que va al cerebro. Ella mantiene la barrerita ahí bien para que puedas captar los buenos ingredientes que van a hacer que el cerebro. Exacto. Y es mediadora de otras células. Ella señala allá arriba la producción, pero no es ella. No es eso. Con la melatonina pasa lo mismo. Y. En la formación de la serotonina, un poquito ahí en la cascada, se desvía y se convierte en melatonina. Entonces, así como esa tonina artificial que tomas, no va a tener ese acceso en tu cerebro, pero puede relajar.
otras células. Por eso hay gente que incluso más. Yo duermo cuando la tomo. Probablemente genera una relajación muscular. Disminuye un poco esa sobrecarga adrenérgica que la ansiedad le causa a la persona o que un estilo de vida de burnout genera. Entonces, como que tu cuerpo se relaja un poco en algunas personas. Facilita, pero es bastante común. Que, después de un tiempo, si no ordenas tu vida, va a dejar de funcionar. Así que no es ese milagro, para nada. La gente se enoja porque no hablo mucho de la melatonina en mi Instagram. Ya hablé, pero no es esa panacea, no es esa solución mágica. Nada es una panacea, ¿no? Siempre lo digo, cuando hay algo que sirve para todo, para la libido, para no sé qué, para no sé cuánto. No es así, hace bien, pero con criterio, ¿no? Si no hay un cambio, si no hay proactividad, nada funciona. Hay que cambiar el comportamiento. O funciona muy bien. Pero siempre termina en el sí, Alex. Sí, es así. Qué bueno que no sé si existe. No, Alex. Pero mira, nos gustaría que fuera diferente, pero como dijiste, no es así. No es caos, es cosmos. El cosmos tiene reglas existenciales. Y tenemos que entender que esas reglas las vamos a tener que seguir y vamos a tener que lidiar con ellas de la mejor manera posible. Siguiente, Bru. ¿Cuáles son los beneficios del omega 3 para la salud mental? ¿Y cómo puedo incorporarlo a mi dieta de manera eficaz? Responde. Siguiente, Bru. ¿Por qué los tranquilizantes de franja negra reciben tantas críticas y cuáles son las opciones alternativas? ¿Existe algún tratamiento para el ánimo de manera natural? Entonces, sin depender exclusivamente de medicamentos. Bien, bien. Hablamos bastante de eso. Sí, también hablamos bastante de eso. Sí, entonces, para resumir y que quede bien claro, El de franja negra, cuando hablo de franja, no me refiero a los psicoestimulantes, son los tranquilizantes. los tranquilizantes, quinales, en pan y finales, en la. Ustedes ya se dan cuenta de cuáles son, ¿no? Ellos alteran la arquitectura del sueño. No logran N1, N2. Hay fases del sueño que, para que ocurran, tienen que tener un ritmo determinado. Ahí. Y el benzo, el tranquilizante de franja negra, el DA1, pasa por encima de todo eso. Entonces, no te hace pasar por esas fases. Principalmente, la gente dice, pero solo afecta al REM. No, en realidad es más fácil que te deje en sueño REM. Te quedas ahí. No te deja entrar. En ese sueño más profundo que realmente descansa, que relaja. Dormís, digamos así. Dormís porque te despertas al otro día. Pero tu cuerpo todavía no se da cuenta de que dormiste. Y si no dormís, cada vez aumentan más los niveles de cortisol y te vas sintiendo más cansada, más dolorida. El cortisol hace ahí etilación, acetilación del ADN. Y si tenés una predisposición genética a desarrollar alguna enfermedad, capaz que esa cosa que estás usando, que le sacaste a tu vecina, puede ser uno de los disparadores para que pase. Alternativas, ejercicio físico, psicoterapia para hacer higiene del sueño, resolver tus conflictos que te aceleran, resolver. Esa manera ansiosa de vivir, que todavía no se convirtió en ansiedad, pero que es el descanso, es soltar el control Las comidas de la noche. y descansar. Está la lavanda, que es la parte natural. D. Aceite esencial. Ya, tiene. Indicación. Ahí consulta con tu nutriólogo, con tu fisioterapeuta. Ya hay estudios que muestran sobre la melisa, que muestran sobre la manzanilla. Pero ojo con los test, porque hay cosas que si agarrás la florcita, te podés morir, sí. A veces es la hojita la que hay que agarrar. Hay un entrenamiento que hice que se llama naturalmente, que es solo con lo que funciona, la manera en que se hace. Ahora, los trastornos del ánimo, si es un estadio leve, hasta puede ayudar. Los principales que ayudan en el trastorno del ánimo son la vitamina D, que no mencionamos. Entonces, si tenés un nivel en sangre por encima de 60, ahí en el análisis, ayuda. Es el omega 3, con el EPA por encima de 1000 miligramos. Y el metilfolato. Son los que más ayudan. Ahí estamos hablando de depresión. Cuando la cosa pasa a la bipolaridad, cambia mucho. Incluso esa posibilidad de no tener medicación. Tenemos que dejar eso muy claro.
porque la persona bipolar siempre está pensando en cuándo va a poder dejar la medicación. No lo hará. Tengo a mis alumnos, médicos, incluso un paciente llamó, quejándose en el consultorio. Mi alumno, mi médico, un equipo de médicos para dar soporte a los pacientes. Él no es igual. No es como vos, que hablas del suplemento y él no quiso darlo, pero no quiso darlo. Entonces, fui a hablar con mi médico de mi equipo y me dijo, no, doctor, lo hice, pero tenía trastorno bipolar tipo 1. Él pensaba que, solo con suplementación, iba a estar bien. Eso es súper importante dejarlo claro. Porque, aunque estemos a favor de poca medicación, el bipolar no va a quedarse sin medicación. Nos encantaría. El diabético todavía tiene una oportunidad. Tipo 1, no. Tipo 2, todavía tiene chance. Pero el bipolar no va a vivir sin medicación. Lo que proponemos es menos medicación, más calidad de vida. Exacto. Hay que tener mucho más control si toma alcohol, si hace actividad física, si duerme bien. El bipolar no puede dormir mal. Entonces, es una vida con muchas más restricciones, pero si la persona logra entender eso, es una vida maravillosa, sumamente productiva. Exactamente. Y solo inteligente, ¿no? Demasiado. Uy, los bipolares. Cuando veo a alguien muy inteligente, pienso que es bipolar. Vamos, Bru. Soy normal. No. Mentí. La alergia. Para pacientes con trastorno, tipo 2. ¿Cuál es el papel de los medicamentos en el tratamiento y cómo se comparan con otros enfoques terapéuticos? Justo lo acabamos de decir, ¿no? En cierto modo, estamos profetizando aquí. Sí, porque creo que dejamos eso, ¿no? Y es muy importante. Si no, van a decir, mira, es para sacar la medicación, entonces el bipolar va y piensa que tiene que dejarla. Pero en realidad, los estabilizadores del ánimo son la primera línea. El uso de antidepresivos en el tipo 2 es súper controversial. Esas guerras de Congreso, viste, se usa, no se usa, no se usa, pero el criterio es el siguiente. Si hay que usarlo, lo recomendamos. Acá, junto con el estabilizador del ánimo, no uses más de 18 semanas un antidepresivo suave. Al mismo tiempo. Uno de esos que dificultan el cambio de fase. ¿Cómo funciona? Evita que tu cerebro tenga demasiados altibajos. Es como si tuvieras una descompensación. A veces la mente va a 300 por hora y otras veces va a 20. Entonces, el estabilizador del ánimo es como si fuera un instructor de manejo que te va a ayudar. Te hace agarrar el volante y controlar el pie en el acelerador. De manera que no vayas demasiado lento, como dopado. Porque hay momentos en la vida en los que uno tiene que adelantar. Pero que tengas control sobre tu agitación, sobre tus impulsos, para que no te pases la luz roja de la vida. Seguí, Bru. ¿Cómo ayudas a pacientes que quieren dejar de fumar? ¿Hay enfoques específicos que recomendás? ¿De verdad querés dejar de fumar? Lo mejor es eso. Ya tuve un montón de pacientes que querían demostrarme que el medicamento no funcionaba. Es muy gracioso. Es energía que se gasta Plata, energía, es energía. para demostrar que está condenado. Ese parche no funcionó. Ese medicamento no alcanza para lograrlo. Nadie va a poder hacer lo que vos no querés. Las adicciones en general, qué importante es. Importante la psicoterapia. Porque si necesitas la nicotina para sentir alivio, es porque hay un vacío dentro tuyo que, en vez de resolverlo, lo está llenando con algo que en realidad no lo llena. Entonces, es muy común. Para poder salir de eso, vas a tener que llenarte de lo que realmente importa y descubrir qué es eso. Napa. Me descargué con el cigarrillo. Estás peleando con el cigarrillo, estresado con el cigarrillo. Para un poco. Vamos a darle más sentido a la vida, así. Necesitamos menos fumarla. Y ahí, obvio, no. La persona tiene un tema de dependencia, un tema químico, para evitar que hagas un desplazamiento de la compulsión Para otro bicho no. y evitar que engordes porque lo desplazaste a las golosinas. Si en vez de fumar pudiera comer, ya me habría comido todos estos dulces de acá. ¿Entendés? Entonces a veces lo ponemos ahí para enseñar. Pero hay castañas.
Sí, hay unas castañas. Exacto. Están perdonados. Entonces, a veces, no. Ponemos medicación y parches. Hay un remedio, un estándar de oro, que es difícil de conseguir acá en Argentina. Pero mira, la medicación, les digo, representa un 30-40% del tratamiento para dejar de fumar. Ayuda si la persona está muy decidida. Ayuda. Ahora, el cambio. Ahora, acomodar adentro, tus pensamientos. Y eliminar, sí, los disparadores externos. Amistades que fuman. Ambientes. Hay gente que si va al cantín del trabajo, en el momento el cerebro ya lo asocia. Tomás un cafecito y te dan ganas de fumar. Entonces vas a tener que evitar eso. Renunciar a algunas cosas. Eso, placeres que están disparados por eso. Acoplados, ¿no? Bueno, hay algo muy simple que ayuda al final, cuando cambias de ambiente, que es que la fase oral queda comprometida. Entonces le digo al paciente, mira, aunque sea para llenar tu freezer, pero llenarlo de hielo. Sí, porque si te pones un cubito de hielo para estimular, esa cosa que está ahí hace 10, por lo menos te ayuda. Y otra cosa, ya que el placer de un café, de una bebida, es dispara el mismo gatillo que el del cigarrillo, tenés siempre una. Pasta de, bien fea, tipo una pasta de dientes. Te pasás eso por la lengua ahí, mirá. De modo que cuando vayas a fumar, no, le sacás el refuerzo positivo, le quitas el placer a eso. Claro que eso no resuelve todo, pero ayuda. Al final, así, Alex, cuando la persona tiene que pasar de 5 a 0 cigarrillos por día, esos pequeños detalles te dicen, doctor, me terminé todas las pastas, pero mire. Y después, cuando pasan unos 2 meses, sin fumar, parece que la mente se acomoda y ya no hay más esa ansiedad. Y no dejar que se active el disparador de esas situaciones que siempre asociabas. Tenés que estar muy atento, en el sentido de no dejarte debilitar en esos momentos, que el cerebro asocia. El cigarrillo no puede ser una muleta. Nadie anda. Naciste fumando. No, y nadie anda por el camino de la vida. Nadie corre con muletas, vas rengueando. Así que deja de usar esa muleta y aprende a caminar. No, y un día vos no fumabas. Recuerdo la persona dice, pero yo nací. Ya lograste vivir. Sin. Ya viviste varios años. No naciste fumando. ¿Verdad? Está esa comparación. Próximo, Bru. Tac. Llegamos al momento pepino. Pepino es nuestro. 2 preguntas, no. Sí. Nuestro pepino es nuestra mascota. Él fue. Es un cerebro feliz. Lo hizo Gap. Es hijo de Ana. Sí, porque es polvo de pipa, es el pepino. Le gusta escuchar buenos contenidos, ¿no? Y está acá escuchando tus contenidos. Le está gustando. Se está riendo. Y entonces prepara un jueguito ping-pong con algunas palabras clave, que le va a pedir a su mamá que te las tire. Y lo que se te venga a la cabeza, vos respondes. Seguro. Si también querés pasar, saltar, también podés. Está bien, vamos. Dale, vamos a ver. Entonces vamos. 1. El amor. Dios. A mí mismo, mi esposa y mis hijos. 2. Propósito de vida. Es llevar la psicoeducación a la humanidad en sí. Llevar consuelo a quienes no son consolados. C. La fe es lo sobrenatural que hace que salgamos de aquello que naturalmente estaba destinado a salir mal, pero puede salir bien. Perfecto. Felicidad. Sí, es más lógica de lo que uno espera, digamos así. La felicidad es una ecuación. No podemos confundirla con la alegría. Que es muy diferente, lo dijiste muy bien. Es muy diferente. Es un estado de madurez. Perfecto, perfecto. Y tiene mucho de filosofía. Para ser feliz hay que tener alguna noción filosófica, si no, no se puede. Como el desapego, ¿no? Muchísimo. 5. Un sueño. Un sueño. Que todo el mundo deje de usar medicación para dormir. Si el mundo se terminara mañana, ¿qué harías hoy? Vaya, me quedaría con mi esposa y mis hijos y jugaría muchísimo. El abrigo, el calor de hogar. Gratitud. Agradece y vas a crecer. Agradece y vas a crecer.
Si pudieras meterte en una cápsula del tiempo, ¿irías al pasado, volverías al pasado o irías al futuro si pudieras elegir y por qué? En serio, ¿puedo llevar a alguien o no? ¿Podés? Si pudiera llevar a mi esposa y a mis hijos, volvería al pasado. Al pasado. Sí, ¿Por qué? es que hay muchas cosas que sé hoy es como lo de Descartes, ¿no? Una de las grandes desventuras del ser humano es nacer sin saber. Porque si supiéramos, haríamos las cosas distinto. Pero él también dice que la belleza de la vida es que no necesito construir una pared solo, edificar solo. Es que vos pones un ladrillo, otro pone otro y yo pongo uno arriba. Y así seguimos, para que otras personas no tengan esa sensación de tener que volver. Es hermoso, ¿no? Es muy lindo. Entonces sería volver, para aprovechar alguna cosita más. Pero así, no, la verdad que no tengo tantas ganas. Mi presente está muy bien, y el futuro, estoy seguro de que no me gustaría ir, porque no estoy preparado para eso. Necesito crecer en el presente para no volverme vanidoso, para no desviarme de mi identidad en el futuro. ¿Qué no puede faltar en tu receta médica? En la receta. Shen- Sí, es verdad. ¿Verdad? Y por último, completa la frase, tener salud mental es. Pensar como Cristo, vivir como Cristo y marcar la diferencia en tu camino acá en la tierra, siendo luz y sal, como lo fue Cristo. Sal de la tierra. Foco, fuerza y fe, que no es la sal que se pisa, es la que despierta. Sabor. Sed, sabor, en la medida justa. Exactamente. Querido, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte acá. Vamos a cerrar acá el ciclo de los ladrillitos. No. Ahora quería que mires espera un segundito. Tengo Tengo los libros. felicidad, dicha en la pandemia, Depresión. mentes depresivas y peines maníacos. Gracias. Gente, mira, En mentes depresivas empiezo a hablar de fe. Fue la primera vez que empecé. Muy cariñoso, de acuerdo. Bueno, ahora vas a mirar a esa cámara, dar todos tus mensajes, donde te pueden encontrar, tu propuesta, todo lo que quieras ahora, ahí directo. voy. Muy bien, entonces. Mira, es posible vivir una vida más equilibrada, con más energía, tranquila y cada vez con menos calmantes. Para dormir bien, hay que despertarse. Y yo quiero que estés ahí. Va a ser un honor tenerte como seguidor o seguidora en Instagram, @Felipe Batistela. También está en YouTube. Y ese es el mensaje. Se puede vivir diferente. Sí, es posible ser feliz sin salud. Vemos a mucha gente sufriendo, no, en los hospitales y a veces más felices que quienes tienen salud. Pero contá conmigo, porque es mucho más lindo vivir con salud mental. Así que estoy acá para ayudarte en este momento. Hay consuelo para vos, hay una luz al final de este túnel. Hay camino, hay luz para que sigamos adelante. Exacto. Querido, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias. Estamos terminando otro Pod People hoy. Fue con este tipazo, el doctor Felipe Batistela. Si no lo conoces, te sugiero que empieces a buscarlo acá en YouTube, en Instagram, porque hay mucho contenido bueno para que aprendas y para que seas una mejor persona. Si recién llegás y todavía no nos seguís, seguinos y activa la campanita para recibir toda la info y las novedades acá en nuestro canal. Hasta el próximo Pod People.